Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Uno. Hoy nos adentramos en el mundo de la ciencia forense, Ajá. pero específicamente Ujú. en cómo se usa el análisis de residuos de disparos Sí. en los procesos penales Así es. en Venezuela. En Venezuela. Imagínate. Pequeñas partículas metálicas Wow. que podrían ser la clave para resolver un crimen. Es increíble cómo la ciencia ha avanzado, ¿no? Para usar estos rastros diminutos Sí. como pistas en investigaciones, Exacto. especialmente en casos de homicidio. Y pensar que antes se usaba Ver. la prueba de parafina. La prueba de parafina sumergiendo las manos en cera caliente. Suena casi medieval. ¿Verdad? Suena casi medieval. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este método antiguo Claro que sí. y por qué fue descartado? Bueno, la prueba de parafina, o guantelete de parafina como se le conocía, Ajá. detectaba nitratos en la piel, asumiendo que provenían de la pólvora. El problema es que muchas otras sustancias, Claro. como el tabaco o los fertilizantes, Ya veo. también contienen nitratos. Ah, Imagínate, un agricultor podría haber dado positivo increíble. sin haber tocado un arma en su vida. Menos mal que la ciencia forense evolucionó. Exacto. Ahora tenemos el análisis de trazas de disparos, o ATD, El ATV. que utiliza tecnología mucho más avanzada Mucho más avanzada. para identificar los residuos. Sí, Es como tener un microscopio súper poderoso, exactamente. ¿verdad? El ATV utiliza la espectrometría de rayos X Ujú. que permite identificar la presencia de plomo, bario y antimonio, Ajá. elementos característicos de los residuos de disparo. Wow. Imagínate, estamos hablando de partículas tan pequeñas que son invisibles al ojo humano. Impresionante. Entonces, si entiendo bien, Sí. el ATD es mucho más preciso que la antigua prueba de parafina. Exacto. Pero, ¿cómo se utiliza esta tecnología en la práctica? Buena pregunta. ¿Cómo se recolectan las muestras? ¿Y qué información pueden proporcionar a los investigadores? El proceso comienza con la recolección de muestras de las manos del sospechoso, Ah, utilizando hisopos especiales. ya. Luego, estas muestras se analizan en un laboratorio con el Ajá. espectrómetro de rayos X. Entiendo. Este equipo dispara rayos X a la muestra Mm. y al analizar cómo los rayos X interactúan con los átomos de la muestra, Ah. se puede determinar la composición elemental de la misma. Es como si pudiéramos ver la firma química Exactamente. de los residuos de disparo. Es como su huella dactilar química. Ajá. Pero, ¿qué tan determinante es esta evidencia en los tribunales venezolanos? Esa es una pregunta clave. ¿Podríamos decir que el ATD es la prueba definitiva Ujú. para incriminar a alguien? Y la respuesta es que no Ajá. es una prueba definitiva por sí sola. Ya. En Venezuela, el sistema judicial se basa en el principio de libre convicción. Libre convicción. Suena interesante. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este principio y cómo se relaciona con el análisis de residuos de disparo? Libre convicción significa que el juez tiene la libertad de valorar todas las pruebas presentadas en un caso y formar su propia convicción sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Ya veo. No está obligado a dar un peso específico a ninguna prueba en particular, Entiendo. incluyendo el ATD. Es decir, que el juez debe analizar el ATD en conjunto con otras pruebas, Exactamente. como testimonios de testigos o evidencia física encontrada en la escena del crimen, Correcto. para llegar a un veredicto. Así es. Es como armar un rompecabezas donde el ATD es una pieza importante, Una pieza clave. pero no la única. Exacto. El juez debe considerar todas las piezas Y todas las piezas. para tener una visión completa del caso. Pero tener una visión completa. Tiene mucho sentido. Wow. Entonces, aunque el ATD puede proporcionar información valiosa, Sí. no es la palabra final en un juicio. No. El juez tiene la responsabilidad de evaluar todas las pruebas y determinar su relevancia en el caso. De relevancia en el caso. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Qué sucede si los resultados del ATD son cuestionados en un juicio? Buena pregunta. ¿Es posible que la defensa refute esa evidencia? Por supuesto. Supongo que, como cualquier otra prueba, Como cualquier otra prueba. el ATD puede ser objeto de debate en un tribunal. Claro. La defensa puede argumentar que las muestras fueron recolectadas o analizadas de manera incorrecta Ya veo. o que los resultados pueden tener otras explicaciones. Claro, como la contaminación de las muestras Exacto. o la posibilidad de que los residuos provengan de otras fuentes. Otras fuentes. Ah. Es por eso que es crucial que los investigadores sigan el protocolo adecuado
para la toma y análisis de muestras y que los expertos presenten sus conclusiones de forma clara y precisa en el juicio. Es un recordatorio de que la ciencia forense no es infalible. No. Y que el proceso legal está diseñado para garantizar que se consideren todas las perspectivas y argumentos. Exacto. Retomando nuestra conversación sobre el análisis de residuos de disparo, recordemos que este tipo de evidencia no se trata solo de ciencia, sino también de cómo se interpreta dentro del marco legal venezolano. Exacto. Hablamos de libre convicción, donde el juez tiene la libertad de valorar las pruebas. ¿Podrías profundizar en cómo esto impacta la forma en que se considera el ATD en los tribunales? Claro que sí. Aunque el ATD es una herramienta científica poderosa, el juez no está obligado a considerarla como prueba concluyente. Debe evaluar cuidadosamente su validez en el contexto de cada caso particular. Es decir, que no basta con encontrar residuos de disparo en las manos de un sospechoso para declararlo culpable. El juez debe analizar si esa evidencia realmente lo vincula al crimen, ¿verdad? Precisamente. Imaginemos un caso donde el ATD da positivo a un sospechoso, pero la defensa argumenta que éste trabaja en una fábrica de municiones donde la exposición a residuos es inevitable. El juez deberá considerar este argumento y valorar si la presencia de residuos es realmente incriminatoria. Es como si el ATD fuera una pieza de un rompecabezas más grande y el juez debe analizar si esa pieza realmente encaja en la imagen general del caso. Una excelente analogía. Y este análisis del contexto es fundamental para evitar errores judiciales. Además, la defensa puede cuestionar la validez del ATD argumentando errores en el procedimiento o la cadena de custodia de las muestras. Hablando de procedimiento, me parece importante que nuestros oyentes entiendan cómo se realiza correctamente la toma de muestras para el ATD. ¿Podrías guiarnos paso a paso por este proceso? Por supuesto, lo primero es asegurar la escena del crimen para evitar la contaminación de la evidencia. Luego se debe obtener el consentimiento del sospechoso para la toma de muestras. ¿Y qué pasa si el sospechoso se niega? ¿Se puede tomar la muestra a la fuerza? En Venezuela, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Sin embargo, la negativa a colaborar con la investigación puede ser interpretada por el juez como un indicio en contra del sospechoso. Entiendo. Es como si el sospechoso estuviera escondiendo algo aunque no se pueda probar. Pero volviendo al procedimiento, ¿cómo se toman las muestras una vez que se obtiene el consentimiento? Se utiliza un kit especial con hisopos estériles y viales con ácido nítrico. Los investigadores deben usar guantes y evitar tocar cualquier superficie que pueda contaminar las muestras. Es fundamental que el proceso sea meticuloso para evitar cualquier duda sobre la validez de la prueba, ¿no? Exacto. Los hisopos se frotan en áreas específicas de las manos, como el dorso, los dedos y los pliegues de la piel, donde es más probable encontrar residuos. ¿Y luego qué se hace con las muestras? Se guardan en los viales, se etiquetan correctamente y se sellan para evitar la contaminación. A partir de ese momento, se debe seguir un estricto protocolo de cadena de custodia, documentando cada paso hasta su llegada al laboratorio. La cadena de custodia es como un mapa que rastrea el recorrido de las muestras, asegurando que no hayan sido alteradas o manipuladas, ¿verdad? Así es. Es crucial para garantizar la integridad de las pruebas y la confiabilidad de los resultados del ATD. Cualquier error en la cadena de custodia puede ser utilizado por la defensa para cuestionar la validez de la prueba en el juicio. Es fascinante cómo un proceso aparentemente sencillo como la toma de muestras puede tener implicaciones tan profundas en el desarrollo de un caso judicial. Sin duda. Y esto nos lleva a otro punto crucial, la interpretación de los resultados del ATD. No se trata solo de encontrar residuos, sino de entender qué significan en el contexto específico de cada caso. Imagino que la experiencia del experto que analiza las muestras y la forma en que presenta sus conclusiones en el juicio son determinantes para que el juez pueda comprender el verdadero valor de la prueba. Exactamente. La ciencia forense no es solo un conjunto de datos fríos, sino un proceso de análisis e interpretación que requiere un profundo conocimiento del tema y la capacidad de comunicar las conclusiones de forma clara y convincente. Es como si el experto fuera un traductor que ayuda al juez a entender el lenguaje de la ciencia y aplicar ese conocimiento para hacer justicia. Muy bien dicho. El experto debe ser capaz de explicar los resultados del ATD en un lenguaje accesible sin tecnicismos excesivos, para que el juez pueda comprender su significado y tomar una decisión informada. Y esto nos recuerda la importancia de contar con profesionales altamente capacitados en el campo de la ciencia forense, no solo para realizar los análisis, sino también para interpretarlos y comunicarlos de forma efectiva en el ámbito legal. Absolutamente. La calidad de la justicia depende en gran medida de la calidad de la ciencia forense que la respalda. En el caso del ATD, la combinación de un análisis riguroso con una interpretación experta puede marcar la diferencia entre la condena de un culpable con la absolución de un inocente. Hemos explorado la ciencia detrás del ATD y su peso en el sistema legal venezolano, pero para entender mejor su aplicación en la vida real,
¿Tienes algún caso interesante que ilustre los desafíos y el potencial del ATD? Claro que sí, Teresita. Recordemos que la jurisprudencia venezolana en torno al ATD aún está en desarrollo, lo que lleva a interpretaciones diversas. Un caso ilustrativo ocurrió en Maracaibo en 2009. La Corte de Apelaciones dictaminó que la prueba de ETD solo era válida para manos, no para prendas de vestir. ¿En serio? Sí. Ajá. Que si se encuentran residuos de disparo en la ropa de un sospechoso, no se podría utilizar como evidencia. En ese caso particular, el tribunal así lo decidió. Argumentaron que la transferencia de residuos a la ropa es más propensa a la contaminación y menos confiable que en las manos. Sin embargo, ese mismo año en Mérida, otro juzgado permitió una prórroga para esperar los resultados del ATD realizado en la ropa de un imputado. Qué interesante. No. 2 casos el mismo año y 2 interpretaciones distintas. Esto demuestra que el ATD no es una fórmula mágica, ¿Qué es? sino una herramienta que debe analizarse cuidadosamente Mm. dentro del contexto de cada caso. Así es. Y esto resalta la importancia de la experiencia del juez y su capacidad para evaluar la validez de la prueba en cada situación. Exactamente. Hablando de casos específicos, ¿recuerdas alguno donde el ATD haya sido la pieza clave para resolver un crimen? Claro que sí. Claro. Un caso que causó gran conmoción hace unos años. El asesinato de un joven empresario durante un supuesto robo. El principal sospechoso era un delincuente con historial de robos a mano armada. Se le realizó la prueba de ATD y los resultados fueron positivos. Parecería un caso cerrado, ¿no? ¿Residuos de disparo en las manos del sospechoso, un historial delictivo? Sí, pero la defensa no se quedó de brazos cruzados. Argumentaron que la presencia de residuos podía deberse a la afición del sospechoso al tiro deportivo, alegando que frecuentaba polígonos de tiro. Ah, ya veo. Una defensa audaz, ¿Mm? aunque un poco predecible en un caso así, ¿no crees? Tal vez. Pero la fiscalía, anticipándose a esta estrategia, presentó pruebas adicionales que reforzaban el ATD. Se encontró un arma de fuego escondida en la casa del sospechoso y las pruebas balísticas confirmaron que esa arma había sido utilizada en el crimen. Es así que son pruebas difíciles de refutar. El ATD combinado con el arma y las pruebas balísticas. Crea un panorama bastante incriminatorio. Exacto. Y como si fuera poco, un testigo presencial identificó al sospechoso como el autor del disparo. En este caso, el ATD no solo corroboró las demás pruebas, sino que también ayudó a desmontar la coartada del sospechoso. Es un ejemplo perfecto de cómo el ETD utilizado en conjunto con otras evidencias y presentado con argumentos sólidos puede ser una herramienta poderosa para la justicia. Sin duda, el ATD ha contribuido a esclarecer numerosos casos criminales en Venezuela. Y a medida que la tecnología avanza, podemos esperar que la ciencia forense se vuelva aún más precisa y confiable, fortaleciendo su papel en la búsqueda de la verdad. Es alentador pensar que la ciencia forense está en constante evolución al servicio de la justicia. Y para nuestros oyentes, este caso nos deja una importante reflexión. El análisis de residuos de disparo no es una prueba infalible, pero en manos expertas y con una correcta interpretación legal puede ser un factor determinante para que la verdad salga a la luz. Así es. El ATD, como cualquier otra herramienta forense, debe utilizarse con responsabilidad y rigor científico. Solo así podrá contribuir a un sistema de justicia más justo y efectivo. ¡Excelente! Y con esta reflexión finalizamos nuestra inmersión profunda en el mundo del análisis de residuos de disparo en Venezuela. Esperamos que este recorrido les haya resultado informativo y les haya brindado una nueva perspectiva sobre el fascinante mundo de la ciencia forense. Hasta la próxima.